Es noticia el récord histórico que batió el número de periodistas en prisión en todo el mundo. Según un informe del Comité para la Protección de Periodistas, 262 comunicadores están tras las rejas y se encuentran en Turquía, China y Egipto, lo que el organismo considera un deplorable fracaso de la comunidad internacional a la hora de hacer respetar la libertad de prensa. Recordemos que en el año 2016 había 259 periodistas presos. Nos acompaña a esta hora Alexandra Ellerbeck, coordinadora del programa de América del Norte del Comité para la Protección de Periodistas. Muy buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme aquí. ¿Qué cargo se atribuye a los periodistas detenidos? ¿Alguna constante en los juicios que se apertura en contra de ellos? Sí, hemos visto que la mayoría de casos los cargos son cargos anti-Estado, muchas veces acusando a los periodistas de terrorismo. Estos figuran como la gran mayoría de casos, pero también hemos visto un aumento en casos en que periodistas son encarcelados por supuestamente difundir noticias falsas. Y tenemos un periodista encarcelado en Ecuador por difamación criminal, que sigue siendo un problema muy grande, que la difamación todavía tiene penas criminales por muchas partes del mundo. Ha mencionado usted Ecuador, porque digamos que los casos más conocidos en países como Turquía, China, Egipto, en la región, en nuestros países, ¿cuáles destacan? ¿Cuáles van contra los medios, contra la prensa? Bueno, en el contexto mundial, las Américas generalmente han tenido muchos menos periodistas encarcelados que otras regiones. Nuestro censo sobre periodistas encarcelados solo es un censo de un día, del 1 de diciembre. Así contamos todos los periodistas encarcelados en ese día. Y en ese día teníamos 3 periodistas encarcelados en América Latina, en Venezuela, en Ecuador y en Guatemala. Y hemos visto que, bueno, en Ecuador, como mencioné, yo creo que eso es un legado de los ataques constantes del gobierno de Correa contra la prensa. Estos cargos de difamación criminal llegó durante su gobierno. En Venezuela, claro, hemos visto cientos de activistas, presos políticos. No hemos visto los mismos números de periodistas encarcelados que políticos o activistas, pero hemos visto varios casos de detenciones cortos y claro, tenemos este caso de Braulio Hattar, que es un periodista que, aunque ahora está en prisión domiciliaria, sí, le dio casa por cárcel, sigue privado de la libertad. Ahora, ustedes señalan que los periodistas presos son la demostración del fracaso de los gobiernos a nivel internacional para defender la libertad de expresión. ¿Por qué el fracaso? Es decir, todo el mundo habla de la libertad de expresión, es un indicativo de democracia, pero al final pareciera que esta defensa es bastante débil. Bueno, hemos visto que hay unos países que sí han tenido, donde la sociedad civil, donde las instituciones democráticas han tenido éxito en evitar que periodistas sean encarcelados. Yo diría que en la gran mayoría las Américas han sido un caso de éxito, donde las instituciones, aunque hay muchas otras formas de censura, todavía hay un precio muy grande por encarcelar a un periodista en la gran mayoría de países. Pero hemos visto que hay unos países en que no le importa a los gobiernos encarcelar a periodistas. Entre Egipto, China y Turquía, hemos visto que esos 3 países cuentan por más que la mitad de los periodistas encarcelados por todo el mundo.
El otro factor que yo creo que es importante es que en países democráticos y en países que antes eran por lo menos líderes en términos de defender la libertad de expresión en la retórica y en la diplomacia, como los Estados Unidos, hemos visto, bueno, un paso atrás muy grande. Ahora yo creo que hay una clara conexión entre la retórica del presidente Trump en los Estados Unidos y el reforzamiento de este marco de encarcelar, acusar a los periodistas, porque vemos retórica como noticias falsas o enemigos del Estado usado por el presidente Trump y después por otros gobiernos autoritarios por todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar en NTN 24. Bueno, muchas gracias a usted.